Pare, de qui és l'escut que té un ratpenat? Fill meu, és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Veus del centenari. Amunt, ben amunt, tant Con Paco Polit. com pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys. Iaio, ahir em van dir que no podrem guanyar. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Veus del Centenari. Ya lo sabéis, este podcast, este programa semanal, gratuito, personal, intransferible, para conmemorar y celebrar este año del centenario. En unas semanas muy bonitas para el valencianismo, con eliminatorias de UEFA Europa League. Para cuando se emita esto ya sabremos si el Valencia está en la siguiente ronda o no. Y claro, para hablar de historia, para hablar del Valencia, pues yo tenía como uno de los retos poder juntar a dos de los que más saben de la historia del Valencia y de los que más han escrito de la historia del Valencia en años recientes. Estamos además aquí en su despacho, en la sede de CV Radio, aquí en la calle Hospital, y estamos con Paco Lloret. Hola, Paco, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Aquí es donde pasan las cosas, ¿no? Aquí pasan algunas Aquí cosas. pasan algunas cosas. Algunas, todas no. El despacho profesional de Paco Lloret, que ya sabéis, está en el centro de Valencia. Yo, CV Radio, la considero una de mis casas, porque en todos los lugares en los que he podido hacer radio he tenido experiencias magníficas. Y desde luego, en un año como este, yo lo primero que tengo que preguntarte es cómo estás viviendo en primera persona, luego profundizamos, el centenario de tu equipo de fútbol. Pues con mucha intensidad, con mucha actividad y volcado en varios proyectos. Y en definitiva, realmente no tengo tiempo de pararme a pensar demasiado. Es tan exigente que no, digamos, no me relamo con el placer de la conmemoración. O sea, es mucho trabajo realmente, sí, por varios frentes. Y diría que lo estoy viviendo como se merece un centenario de un club como el Valencia. O sea, pues lo estás viviendo con intensidad, pero a lo mejor no estás teniendo esa posibilidad de pararte y paladearlo todo, ¿no? No tengo. Al 100%. Voy a parafrasear a más de un futbolista que, por ejemplo, hablando del Valencia del doblete, dijeron que ellos no tenían tiempo de disfrutar nada porque sí, era tal la obligación que tenían cada partido y que era el siguiente y el siguiente, pues un poco es lo mismo, ¿no? O sea, probablemente cuando acabe todo y tenga una perspectiva del paso del tiempo, a lo mejor sí, pues hay algunas cosas que ya están ahí, como lo de la colección de las provincias, o las colecciones, mejor dicho, la aportación al libro del centenario y programas aquí también en CV Radio del centenario. Y alguna cosa más, pero bien, supongo que que cuando pase todo diré, pues mira, ha sido muy exigente. Muy exigente, muy bonito, como decías, además la posibilidad de vivirlo en el día a día. Otro de los que lo vive en el día a día porque lleva... Alfonso Gil, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cuántos años llevas tú en la agencia EFE? En la agencia EFE llevo desde 1983. 1983. Después de Cristo, ¿eh? Es que esos son 36 años. Sí. Esos son muchos años, tío. Gracias. No, pero te digo yo, es que en el año 83 yo no estaba aquí aún. Ya. Pues sí, son muchos años pues sí, es una realidad, pero que son muchos años y que sean muchos más y los disfrutemos con salud, quiero decir que sí. Vamos a recordar que en el caso de Alfonso Gil, además de todavía delegado, ¿no? No, ya no. Ya no estás de delegado, pero en Agencia EFE Valencia en Deportes, Paco Lloret, director de CV Radio, en cuyo despacho estamos. Los dos habéis escrito bastante sobre el Valencia, más allá de noticias. Bueno, yo creo que lo que más hemos hecho los dos ha sido, yo en mi caso escribir noticias y Paco hacer programas de radio y hacer programas de televisión y escribir también en periódicos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que en un momento determinado, pues no sé, a lo mejor tenemos en común pues esa motivación por justo lo contrario de lo que Paco decía que está haciendo este año, ¿no? Tomar un momento determinado un poquito de distancia, escribir, contar historias, repasar, recuperar lo que han hecho gente que ha escrito cosas interesantes antes que nosotros y participar en esa literatura, por llamarlo de alguna manera, sobre el fútbol y sobre el Valencia, que la verdad, y no lo digo por nuestros casos, pero que cada vez cuenta con más aportaciones y mejores de gente que viene detrás haciendo cosas muy interesantes. Vamos a hablar enseguida de lo que son las obras literarias en las que habéis participado, pero os tengo que preguntar sí o sí, ¿cuándo
supisteis que queríais ser periodistas? Porque eso no sé si lo pregunta mucha gente a menudo. Yo a veces pienso que saberlo no lo sabíamos y el caso es que parece mentira que no lo supimos. A veces las cosas las tienes delante y no las asumes. Yo desde luego recuerdo que, casualidades de la vida, arriba de donde yo vivía de niño, con mis padres y con mi hermano, vivía un periodista, además muy reconocible en aquella época, en los años 60, que era Alejandro García Planas, del diario Las Provincias, que además alcanzó cierta notoriedad en esa época porque se dedicó a hablar del fenómeno de los ovnis. Vaya. Sí, además coincidió con que el boom en televisión, cuando ya pues empezaron a llegar muchas series norteamericanas, y ese fenómeno en España generó bastante literatura incluso y mucha actualidad si se repasan las hemerotecas. Entonces recuerdo que una vez yo le dije que quería ser periodista y me miró y me fulminó con la mirada y me dijo, dedícate a algo de provecho o algo así. O sea, me hizo un comentario que me sorprendió porque me dejó descolocado. Y fíjate, en aquella época es cuando los periódicos se hacían de noche. Es decir, yo recuerdo irme a la cama y escuchar el tecleo de su máquina de escribir. O sea, arriba vivía justo, yo vivía en la puerta 17 y él vivía en la puerta de arriba, yo en el quinto, él en el sexto, y su despacho estaba encima de mi habitación. Hasta hace no muchos años la Olivetti era una herramienta de trabajo fundamental, ahora lo es el teléfono móvil, pero en tu caso, Alfonso, tu primera experiencia, tu primer contacto con el mundo del periodismo, o en qué momento dijiste, mira, es una cosa que me interesa, quiero vivir de ello. Bueno, hay dos partes. Una, yo viví el mundo del periodismo en vez de en el piso de arriba, en el mismo en que estaba yo, porque mi padre se dedicaba a la radio y yo vivía pues esto en el ambiente familiar, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegó el momento de decantarme profesionalmente, pues me tenía que haber marchado de Valencia, no vino demasiado bien en mi familia y yo me matriculé y hice la licenciatura de Historia. Pero a mí me tiraba un poco el gusanillo y yo creo que me dediqué más al mundo del periodismo por el interés por el fútbol, que más que por el interés intrínseco del periodismo. Tuve la oportunidad de empezar a colaborar en la agencia EFE y luego en otros medios, pero básicamente mi vocación inicial era deportiva y más que deportiva, futbolística. ¿Tú jugabas? Yo jugaba al fútbol. Sí. ¿Aspirabas a algo? No aspiraba a nada. Aspiraba a llegar a casa y poder ir al día siguiente a clase sin que me doliera, nada. Y además yo he jugado contra Paco al fútbol sala. No me digas. En equipos distintos. Yo creo que hablamos de los primeros años 80 o por ahí, ¿no? Con el boom del fútbol sala, ¿no? Sí. Yo viví aquello también. Sí. Jugué contra y con también. Y con hemos jugado también, pero en aquella época yo creo que lo conocía él antes jugando que en cuestiones informativas. Luego con los años la cosa derivó en los torneos de medios que finalmente finalizaron aquí en Valencia. Algún día contaremos el motivo de que ya no se celebren, pero ¿y la primera vez que conociste a Alfonso, qué sensación te dio? Yo la verdad que no fijaría una fecha exacta. Siempre le digo que parece escocés y la verdad es que me llamó mucho la atención su aspecto y luego su carácter flemático y tranquilo y reposado. Son de esas personas con las que hablas y estás a gusto. ¿Jugando era igual? Pues sí, yo creo que no era persona. Yo tenía la sangre más. Tú te calentabas más, ¿no? Sí. Yo me gustaba jugar, pero si había que ir se iba En aquella época también pues estaba Carlos Egea, bueno, los hermanos Egea, ¿sí? Tony, Javi, Carlos, que también estaban muy metidos en Radio Color y jugaban también mucho a fútbol sala, ¿no? Fue una época, en efecto, de mucha actividad e incluso recuerdo, y creo que fui la primera vez que se transmitió por radio un partido de fútbol sala, lo hice yo, sí. Es que vamos a recordar, ya hemos pasado unos años de vuestros inicios, pero en esos años 80... justo es cuando José María García empieza a inyectar pasta y interés en lo que era en aquel momento el Interview. En los 70 empieza él, ¿eh? Sí, un poquito, unos años antes. 70. Yo recuerdo incluso ir a verlo jugar en Valencia, en el pabellón San Fernando, con Ufarte y con algún exjugador del Atlético y del Real Madrid. Sí. Aquí Autocares Luz, Distrito. Yo viajé con Autocares Luz, hice varios partidos con y sin Kempes, en Castelldefels, en Almería, en Rubí. Recuerdo épocas inolvidables y aquí grandes derbis, Distrito 10 y Autocares Luz. Fíjate, y lo que movilizaban en aquella época para ser fútbol sala. Es que no había mucho más en Valencia, ¿eh? Estaba el fútbol como estaba y estaba el balonmano masculino y el femenino y poco más.
¿Cuál es vuestro primer contacto con el Valencia periodístico? Por ejemplo, la primera noticia o el primer acto que así que te acuerdes de memoria, Alfonso, que tuvieras que cubrir sobre el Valencia Club de Fútbol. Yo, como Paco se acuerda mejor de las fechas, yo creo, sí, es una ventaja tenerlo ahí aquí. Que el primer acto que fui no competitivo fue a una comida previa del Trofeo Naranja el día que la edición que el Valencia jugó con la selección de Hungría, que no me acuerdo, no estoy muy seguro que fuera eso, y luego empecé a ir sistemáticamente el año de Segunda División. El año 86-87. 86-87, porque yo estaba en EFE desde 1983, pero yo no salía, yo estaba trabajando en la redacción. Como entonces todas las crónicas se dictaban por teléfono, sí. Yo era una figura que había en EFE que era el dominguero, y el dominguero era el que iba allí a picar crónicas que le mandaban de los distintos partidos. Digamos, los que hacían las crónicas por teléfono eran los artistas, sí, y el que estaba de dominguero era el amanuense, que estaba allí haciéndolo a máquina, entiendo, en su momento, ¿no? En aquella época el primer contacto que tuve con Paco es porque yo lo escuchaba al mediodía en la época de Antena 3, que yo creo que era la época todavía con Bernardo Guzmán, me imagino muy al principio, con Ricardo Pomares quizá. Eso fue después. Eso fue después. Sí. Con Bernardo sí que me acuerdo que llevaban ellos y esto, yo te hablo del 84, por ahí, 83, esa época. Y luego ya empecé a ir con asiduidad a seguir al Valencia y otros deportes. ¿Cómo recuerdas tu etapa, o la etapa en general, de Antena 3 Radio? Porque a posteriori ha quedado como una experiencia pionera, preciosa, irrepetible y con un final, digamos, polémico o controvertido por toda la compra de los postes por la cadena SER, pero cuando lo estabais viviendo, cuando lo estabais haciendo, ¿erais conscientes de que de cero acabaréis siendo líderes en España? Yo la verdad es que cuando estabas haciendo la introducción estaba pensando, digo, bueno, algo parecido pasó en Canal Now, ¿no? Que fue una época también muy bonita y que acabó como acabó. Sí. Y en ambos casos yo me fui del Titanic antes de que se hundiera, no es que tuviera visión del futuro, pero bueno, en Antena 3 sí que, fíjate, yo lo que recuerdo, lo recuerdo muy bien y además con mucho cariño, porque además es lo primero que vives y te dan una oportunidad muy buena, ¿no? Y de repente pues te encuentras... Primero es que Antena 3 fue la emisora que dio el paso de la onda media a la frecuencia modulada. Sí. Marcó un antes y un después, porque ahora todo el mundo, claro, que le digas a una onda media, ¿no? Pero es que en aquella época las grandes emisoras nacionales emitían todas por onda media. Y lo de Antena 3 fue, pues, es un grupo de gente, pues yo creo, en Valencia al menos, muy... Pues yo creo que más generación, que más o menos hemos hecho un camino todos y al mismo tiempo desde a nivel de cadena, gente muy buena. O sea, una generación, tú lo has dicho, para mí irrepetible, ¿no? Pues piensas en los nombres desde Jesús Hermida, pues es que hay tantísimos, José Luis García, Santiago Amón, Goma Espuma, Antonio Luis Herrero, Miguel Ángel García Juez, Pepe Navarro, o sea, estaba Mayra Gómez, que... Sí. Ana Rosa Quintana, es que aquello era tremendo, o sea, estamos hablando, claro, ahora la gente cuando diga esos nombres piensan en ellos ahora, pero es que hay que pensar en el 83, con 84. 35 años menos. Claro, y fue una cadena que cuando, yo recuerdo cuando abrió Valencia, Antena 3 estaba, digamos, cubriendo ni la mitad del territorio de España, o sea, había muchas ciudades, Barcelona no tenía emisora de Antena 3, Bilbao tampoco, entonces asistimos al nacimiento y al mismo tiempo contribuimos al crecimiento. O sea, sí. Que luego supimos que la verdad es que aquella emisora fue imbatible en aquella época. Cuando os contaron la historia de de las radios, los receptores de radio de FM que se agotaban y que se agotaron, no sé si fue en Madrid o no recuerdo dónde fue, porque la gente quería comprar la radio para poder escuchar FM en su casa y poder escuchar toda la cadena. Sí, bueno, y me he olvidado del número uno, del más grande, bueno, del súper. Que es José María García, que fue evidentemente el gran referente. Yo, fíjate, el concepto que tengo de aquella época es que era más nos hicimos muy amigos. Había un ambiente de confraternidad en la emisora. Yo creo que además en el trabajo, si no hay buena sintonía, complicado. Es muy desagradable. En este trabajo, concretamente,
por sus peculiaridades es fundamental que haya cariño, complicidad y tal. Oye, no te estoy describiendo algo idílico, pero sí que creo que había una generación que todos además empezábamos y empezamos a ganarnos una reputación. Económicamente, pues al principio los